Muy buenas noches, les habla Jorge Armando Rocha y es para mí un placer estar con todos ustedes en una nueva emisión de una mesa de análisis. Hoy vamos a abordar el tema de los perfiles de los aspirantes al Poder Judicial desde el punto de vista periodístico. Y por ello me da mucho gusto presentar aquí en el estudio a la investigadora Aleida Hernández. Aleida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. A mi colega periodista Ernesto Núñez. Ernesto. ¿Qué tal, Jorge Armando? Buenas noches. Te tengo guardada una pregunta, lo de Roberto Gil, tú que conoces muy bien a los panistas, a ver qué nos tienes que decir al respecto. También está con nosotros Daniela Pastrana, colega periodista. Gracias, Daniela. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Y Gilberto Molina. Gilberto, gracias. Jorge, colegas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues para iniciar esta charla, esta plática, quiero también darle la palabra a nuestros colegas, a Daniela Pastrana y a Gilberto Molina, porque tienen un reportaje muy importante a propósito de esto. Los poderes fácticos que ya están inmiscuidos dentro de este proceso de elección en el Poder Judicial. Estamos hablando de intereses económicos, intereses que no necesariamente están circunscritos a la esfera del Poder Judicial, sino de agendas de grupos de interés, ya sea empresariales, se ha hablado hasta de grupos delincuenciales que podrían estar tratando de perfilar a ciertos candidatos o candidatas. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué han encontrado? Porque entiendo que también desde la esfera empresarial, desde la esfera de otros grupos de interés, ya hay algunas candidaturas perfiladas, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Qué encontraron? Bueno, sí, es parte del reportaje que estamos presentando hoy. Son un par de reportajes que ha hecho Gil, uno con Salvador también, con Salvador Martínez, ¿no? Así es. Sobre quiénes son estos personajes que hoy se están dando a conocer, que se está dando esta lista, que cierra la etapa de lo que se llama la elegibilidad de los candidatos al Poder Judicial. Mañana va a empezar la nueva etapa en la que se seleccionan a los perfiles más idóneos. Entonces, en esta etapa estamos presentando algunos perfiles de quiénes son, y en este reportaje en particular se trata de algunos personas que están muy ligadas a Isabel Miranda de Wallace, ahora lo vamos a ver, que estuvieron ya en algún momento también con cierta influencia en la oficina de Norma Piña y que intentan mantenerse. No son los únicos, hay más, hay algunos que también aborda el reportaje, pero básicamente se trata de ir ubicando quiénes son y con un llamado importante a que en esta etapa que viene la sociedad también participe y se involucre para ir identificando estos perfiles. Gilberto, ¿qué hay detrás del grupo de Isabel Miranda de Wallace? Porque ella podría decir soy sociedad civil, pero sí hay algunos intereses que van más allá, digamos, de una posición genuina en materia de incidir en la elección del Poder Judicial. Sí, efectivamente, Jorge, a decir de especialistas que consultamos, son una especie de caballos de Troya que intentan infiltrarse en estas listas para contender en la próxima elección del Poder Judicial. Son personajes que están incluidos en el reportaje, acusados de tortura, de brindar falso testimonio ante las autoridades, lo cual es un delito, y también de obstruir investigaciones. Ellos quieren impartir justicia. Gilberto, si te parece, entonces vamos a ver ya el reportaje para que tengamos mayor claridad y regresamos con ustedes a comentar. Vamos a verlo. Vamos a ver. El 2 de enero de 2023, la ministra Norma Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia y en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública se encendieron señales de alerta. La Defensoría había representado a 6 personas acusadas de la supuesta desaparición y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, uno de los casos más emblemáticos de violaciones al debido proceso y de derechos humanos de los últimos años. Las y los supuestos acusados denunciaron tortura física y psicológica para ser inculpados, y nada de lo anterior hubiera sido posible sin corrupción judicial. Para la Defensoría,
el nombramiento de Piña significaba el peor de los escenarios. Isabel Miranda de Wallace, a quien sus representados identificaban como su torturadora, tenía la puerta abierta en la presidencia de la Corte a través del secretario de Estudio y Cuenta, Abraham Pedraza Rodríguez. ¿Quién es Pedraza Rodríguez? Salvador Leiva, exsecretario técnico de combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, lo cuenta a 11 Noticias. Abraham Pedraza Rodríguez es cuñado de Isabel Miranda, aunque en el expediente judicial por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto aparece como el sobrino. Ella lo presenta como sobrino y él habla de ella como su tía. Pero está casado con una de las hermanas de Isabel. Y es él quien denuncia la desaparición de Hugo Alberto ante la Fiscalía de la Ciudad de México en el 2005. A pesar de que él no estuvo presente, que él no tenía conocimiento de nada, repite este guión, el primer guión de la historia, que le da su tía, como dice él. La difusión de la relación de la ministra presidenta con Isabel Miranda orilló a un retiro discreto de Pedraza Rodríguez del cargo, pero ahora quiere regresar. El nombre de Abraham Pedraza aparece entre los registrados en la lista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, de la que 11 Noticias tiene copia. En las listas de los aspirantes a ministros, magistrados y jueces se encuentran al menos otros 2 implicados en el caso Wallace: Osvaldo Jiménez Juárez y Sara Irene Herrerías Guerra. Salvador Leiva conoce de primera mano el proceder en el caso de Osvaldo Jiménez Juárez, quien también busca ser magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Osvaldo Jiménez Juárez trabajaba en la entonces CEIDO, y es señalado como uno de los torturadores de Brenda Quevedo Cruz. Brenda Quevedo Cruz es una de las sobrevivientes de tortura y que es objeto de la fabricación de este caso desde el 2007. Y ella lo señala directamente en una audiencia como uno de sus torturadores. La tercera implicada es Sara Irene Herrerías Guerra, actual fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, quien aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Su labor, a decir de Leiva, fue obstruir las denuncias de tortura de los supuestos victimarios de Hugo Alberto Wallace. Y es ella quien ha obstruido las investigaciones por tortura de Brenda y de todos sus coacusados en la Fiscalía Federal. Todos ellos tienen investigaciones simuladas. Se simuló que se abrió una investigación por la tortura y se cerró inmediatamente con un ejercicio de acción penal, a pesar de que la tortura es imprescriptible. Y ese es el pretexto que ha querido usar para no investigar. Pero las personas alrededor de Isabel Miranda no son las únicas aspirantes bajo sospecha que buscan contender en la elección judicial. En las listas también aparece el registro de David Cerda Zúñiga, acusado de mentir sobre su patrimonio cuando fungió como presidente del Poder Judicial de Tamaulipas. Fue también jefe del gabinete del exgobernador de esa entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca, cuya administración está acusada del desvío de cerca de 1,000 millones de pesos. Otro nombre es Manuel Granados Covarrubias, exconsejero jurídico del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y quien fue investigado por el SAT por encabezar una presunta red de empresas fantasmas que fueron usadas para lavar más de 50 millones de pesos a través de factureras. Ante ello, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo pretende cerrar la puerta a perfiles con acusaciones de corrupción u otros delitos. Y es que justamente la reforma nació para erradicar las malas prácticas en el Poder Judicial. Necesitamos que todo el país conozca las listas y que también regionalmente, en los casos que son para salas regionales de Tribunal Electoral, para magistraturas de circuito, sea colegiados o de apelación y juzgados de distrito,
la gente vea los listados e informe, alerte, como tú muy bien lo llamaste, Gil, sobre esas conductas que pudieran ser contrarias a derecho. Pero esto es muy claro, personas que han delinquido, que han lesionado los derechos colectivos de la sociedad, no podrán estar en las listas. Y los derechos humanos, imagínate. La magistrada Maribel Méndez hizo el siguiente llamado a la ciudadanía. Nos hagan llegar su opinión, en este caso, si fuese negativa, sobre todo una opinión negativa, debidamente fundada, motivada y preferentemente con pruebas, al correo asesoría.pjf@senado.gov.mx. Adicionalmente, también estamos haciendo consultas a diversas instituciones. Vamos en una siguiente etapa incluso a pedirle referencias a la Fiscalía General de la República. Este 16 de diciembre de 2024 y hasta el 31 de enero comienza la etapa de idoneidad de los registros en la elección judicial, es decir, el análisis de los requisitos de buena fama pública, antecedentes y las cartas de recomendación de los aspirantes. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, ya vimos que hay varios personajes oscuros que se quieren meter por la puerta de atrás al Poder Judicial, aunque también hay muchas candidaturas legítimas. ¿Será la ciudadanía la que decida? Una primera consideración sobre este reportaje, querida Lida. Pues que es muy delicado este tipo de candidaturas que se están presentando y que los 3 comités de evaluación tienen que hacer una revisión muy profunda de cada una de las candidaturas y las personas, la ciudadanía se tiene que apropiar de este procedimiento. Como bien dice la presidenta del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, tienen que enviar pruebas, tienen que revisar a los personajes que están allí para que todo el proceso sea transparente y las candidaturas tengan una legitimidad al presentarse y nos apropiamos de todo el proceso ciudadano, ¿no? Ernesto, ¿cómo la ves? Pues sí, va a ser muy importante este filtro, ¿no? Ya hoy termina el primer filtro, que es ver si cumplen los requisitos básicos para ser elegibles. Ahí supongo que disminuirá ya el número de candidaturas, que ahorita son más de 30,000. Y luego vendrá esto de la idoneidad. Me parece interesante que se haya puesto este mecanismo de poder incluso mandar un correo con pruebas, señalamientos. Creo que eso es interesante y puede ayudar bastante. Y en algunos casos, pues son este tipo de personajes, ¿no? Que son quizá perfiles más ocultos, que bueno que hay investigaciones periodísticas que los están empezando a visibilizar. En otros casos, pues son perfiles políticos ya muy abiertos, en donde también los comités tendrán que poner la lupa y decir, bueno, esta persona pertenece a un partido político, simpatiza de manera abierta con un partido político, y quizá ahí también tendrían que hacer un filtro si de lo que se trata es que no haya perfiles partidistas, ¿no? Estimado Gilberto, no sé si algo se te quedó en el tintero, vendrán nuevas investigaciones, ¿hay alguna otra línea que te lleve a un terreno espinoso sobre estos perfiles que encontraste? Pues más bien, Jorge, destacar que se firmaron convenios con la SEP, no solo con la Fiscalía General de la República hay un acercamiento, sino con la SEP ya hubo un convenio para checar, verificar las cédulas profesionales de los que se inscribieron. Y aquellos, nos decía la presidenta en turno de la Comisión del Comité de Evaluación del Legislativo, que metieron documentos apócrifos, aguas, porque eso constituye un delito que se va a reportar precisamente a las autoridades, y luego viene también esta consulta a la Fiscalía General de la República, pues para checar los perfiles de esta gente que ya se inscribió y que presumiblemente pues ha cometido delitos, ¿no? Eso es importantísimo, me parece. Estimada Daniela, ¿tú cómo ves la cosa? Y también preguntarte, ¿hasta dónde es sano cancelar previamente candidaturas o dejar que sea la propia ciudadanía, en el sentido de que tenemos a un pueblo politizado, bien informado, que seguramente tendrá en sus manos a la hora de emitir un sufragio
insisto, la información suficiente para saber quién sí y quién no. Sobre todo, si queremos también avanzar en una idea de una democracia más amplia, ¿hasta dónde, insisto, el planteamiento es, vamos a cancelar candidaturas antes de que se presenten o que sean los ciudadanos con la información suficiente los que decidan? A mí me parece que la forma en la que se ha definido este proceso es muy interesante, porque justamente la primera etapa que está cerrando es esta de eliminar quienes no cumplen en lo básico, pero luego para eso están estos comités de evaluación de los 3 poderes, que también tendrán muchísimo trabajo, porque todavía quedan muchísimos. De la lista esta tienen que quedar 5.500 más o menos, y ya son suficientes para que la ciudadanía, esos son los que después tienen que someterse a la insaculación al final, y al final vamos a estar votando sobre 5.000 candidaturas más o menos. Entonces creo que sí nos van ayudando, creo que el trabajo periodístico es muy importante, por eso estos reportajes, insisto, esta segunda parte, la primera parte fue sobre otro tipo de perfiles, abogados democráticos, personas de colectivos de búsqueda que también están participando y que también vale la pena que la gente sepa que existen esos otros perfiles, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que pues tenemos mucho trabajo en periodismo, que buena parte del trabajo que tenemos enfrente en estos meses es pues poner esas historias y que se conozcan. Y a mí la parte que más me gusta de este proceso es que efectivamente puede haber una discusión amplia y pues que la gente pueda tener información suficiente para llegar al día de la elección con herramientas para tomar esas decisiones, ¿no? Y creo que eso es en lo que estamos. La insaculación es una tómbola. Es una para tómbola. que se entienda claramente, porque hay un factor suerte que está jugando, ¿no?, en esta elección. Y bueno, pues nada más para cerrar, porque tenemos 2 minutos, no sé quién quiera tomar este planteamiento. Hablamos de poderes fácticos que pueden incidir, no solo grupos empresariales o fachadas de grupos que tengan algún otro interés religioso en otro terreno, sino está el crimen organizado. ¿Ustedes han detectado que haya la posibilidad de que grupos de la delincuencia estén perfilando a jueces, Amor? Bueno, yo creo que la posibilidad existe y eso lo han planteado pues distintos académicos, especialistas, colegas, ¿no? Este es un primer proceso y es perfectible. Precisamente por eso se están, y sobre la marcha, diseñando estos candados para evitar que se infiltren estos personajes. Y yo creo que la tarea que nosotros hacemos es para que la ciudadanía esté informada, que eso lo comentaba la presidenta de la comisión, se informe porque le toca decidir y también, algo importantísimo, alertar, ella misma puede hacerlo, quiénes son los personajes que aparecen en las listas a partir de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor conjunta para hacer de este proceso un mejor proceso. ¿Creen que va a haber una participación importante en materia ciudadana? ¿La sociedad civil va a estar presente? Yo espero que sí. La verdad creo que es necesario, creo que tenemos que, como decía Leida, apropiarnos todos del proceso para que, pues no sé, como ha ocurrido con las reformas electorales, como ha ocurrido mucho tiempo, herramientas que tienen que irse perfeccionando, pues funcionen en la medida en la que la ciudadanía se apropia. Entonces yo espero que sí haya mucha gente participando. Y alertando también, mandando correos. Sí. Bueno, hay perfiles políticos interesantes y vamos a abordar algunos en específico en el siguiente bloque. Roberto Gil. Bueno, hay que destacar que los actuales pueden participar, los jueces, magistrados y ministros. Claro. Entonces, en sí mismos ya son actores importantes que tendrían que someterse a una rendición de cuentas, ¿no? Que de eso se trata también este ejercicio, Leida. Sí, totalmente, y se amplió el plazo para aquellos arrepentidos y arrepentidas que no se animaron por algunas razones a participar, a que pues se inscriban y participen y se pongan en el escrutinio de la población. Es que de pronto las personas juzgadoras han estado herméticas al respecto, no han querido ser sometidas a esa evaluación pública, y esta reforma, esto también es lo bueno de esta reforma, que las personas juzgadoras van a tener que dar la cara
abiertamente con la población. Pues, querido Gilberto, Daniela, gracias por esta información periodística, por esto que nos han presentado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muy encantados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a regresar. Vamos a hablar en específico de algunos perfiles políticos que ya también están tratando de meterse en el Poder Judicial. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del 11. Para este bloque me gustaría proponerles el tema de los perfiles que van a ser candidatos dentro de la elección judicial. Algunos políticos, algunos han llamado la atención. Son más de 8,000 en contienda. Es uno de ellos, Roberto Gil, es de los más polémicos y no es un tema personal, sino es importante revisar este caso por lo que representa Roberto Gil, abogado, entiendo que estuvo defendiendo a Cabeza de Vaca, pues también fue el secretario particular de Felipe Calderón. Y Ernesto, dado que tú escribiste un libro, precisamente el sexenio de Calderón, pues tendrás mucha información de Roberto Gil. ¿Qué representa un perfil como este que esté intentando llegar al Poder Judicial? ¿Qué representa Roberto Gil? Bueno, a ver, yo diría de entrada que pues será el comité el que vea si los perfiles con estos nexos políticos tan claros son idóneos o no, incluso si cumplen los requisitos de elegibilidad, ¿no? Roberto Gil no es el único personaje ligado a un partido político que está aquí en las listas. Está Eurípides Flores, que fue representante de Morena hace apenas un mes en el Consejo General de Línea, hace apenas un año, perdón. Habrá que ver si pasan. Ahora, en el caso de Roberto Gil, lo primero que habría que pensar es la congruencia entre pertenecer a un partido político que está en contra de la reforma judicial, en contra de la elección de jueces, y que de pronto aparezcas diciendo, pues yo sí le entro, ya que se hizo. Ahí después hay de un periodo de reflexión, dice, después de un periodo de reflexión, pues me doy cuenta que sí quiero participar, sí, aunque intentaron dinamitar la reforma judicial. Hay una contradicción primera, ¿no? Ahí hay una primera contradicción. La segunda y quizá la ventaja de este ejercicio, de quienes se inscriben en este ejercicio, es que se abren al escrutinio público. Entonces son personajes que al poner su nombre ahí, pues permiten que, como pasó en el caso de estas personas ligadas a Miranda de Wallace, pues que se pueda ya empezar a hablar otra vez de ellos como personajes nuevamente públicos o aspirantes a un cargo público. La última vez que habíamos hablado de Roberto Gil, pues fue el año pasado, cuando era el principal asesor de la candidatura o del intento de candidatura presidencial de Lili Téllez, que quiso ser candidata del frente, de este frente PAN-PRI-PRD, ¿no? Roberto Gil transitó el sexenio de López Obrador justo haciendo asesorías a gobiernos panistas de Chihuahua, de Tamaulipas, y todavía en el sexenio de Peña Nieto pues fue senador, era un senador muy influyente, un personaje que quizás sí vale la pena, ¿no? que escudriñar su currículum, su trayectoria política, lo que hizo como funcionario público y fuera del servicio público también como un abogado, miembro de un despacho que tiene pues contratos interesantes por lo pronto con los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que aquí la ventaja es que, insisto, al ponerse en estas listas, pues se abren al escrutinio público y se puede empezar a comentar nuevamente estos perfiles, ¿no? Aleida, ¿tú cómo ves este tipo de perfiles que ya están dentro de la elección judicial? El hecho de que aspiren de manera contradictoria porque criticaban la reforma judicial, se convencieron que siempre sí es mejor participar por la vía democrática, pero bueno, con ciertos asteriscos, insisto, porque si uno revisa sus biografías, pues hay muchas cosas que podríamos criticar. ¿Tú cómo ves todo esto? Pues yo creo que no quisieron dejar el campo, o sea, no quisieron dejar el campo libre. Dijeron, primero criticaron y luego dicen, pero no vamos a dejar de proteger ciertos intereses y por eso se inscriben. Esa es la realidad. Sin embargo, también hay otros perfiles que hay que analizar. Yo me puse a revisar la lista y encontré también
pues investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, está Jaime Cárdenas Gracia, están otros colegas allí, el exdirector de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. Entonces, como bien se ha dicho aquí, una vez que aparecen en esas listas, su perfil, su trayectoria, lo que hicieron bien y lo que hicieron mal y los intereses que representan están al escrutinio público. Y por supuesto que eso implica que la ciudadanía critique también, se involucre y me gustaría decir algo que de pronto escucho muchas críticas en torno a la reforma judicial respecto de que la independencia judicial respecto de otros poderes. Y aquí yo insisto y me pregunto, ¿y la independencia del Poder Judicial respecto del poder privado? Porque nunca se pone poco en cuestionamiento los intereses que representan muchas personas juzgadoras, intereses económicos, nacionales, transnacionales y también de poderes criminales. Por eso creo que es muy importante esta etapa en la que después de la elegibilidad viene la idoneidad. Y aquí es donde hay que registrar por todas partes la trayectoria y los antecedentes que tiene cada candidato y candidata. Solo conocemos una lista preliminar de un comité, pero son 3. ¿Qué estará pasando en la lista del Comité del Poder Judicial? ¿Quiénes estarán en el del Comité del Poder Ejecutivo? Entonces, van a haber muchas sorpresas, tenemos que darle mucho seguimiento puntual a esto. Me gustaría que magistrados, como por ahí uno de Durango que tiene 17 o 19 familiares en la nómina, se sometieran a las urnas, a lo que diga la ciudadanía, y además tienen pase automático. Hay que decir que en el caso de la Suprema Corte de Justicia hay 3 ministras progresistas, consideradas así, que van a participar en la elección: Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, pero hay 8 ministros que ya dijeron: nosotros nos vamos con el haber de retiro, nosotros no vamos a participar en este proceso. ¿Qué te parece desde el punto de vista de la participación de estas ministras y de los que no van a participar, la importancia del proceso? Bueno, ellas también defienden un interés, ¿no? En el caso de ellas 3 ha sido muy claro sus nexos con el partido en el gobierno y que son candidatas que representan, en este caso, pues ciertos intereses que hoy están en el gobierno y en el legislativo. Eso también hay que decirlo claramente. En el caso de ellas 3, además, sería muy importante que se sometan a la regla que puso Morena en la propia reforma, que es: cuando tú eres servidor público no puedes utilizar el cargo para hacer campaña. Y algo que se ha documentado es que las ministras prácticamente están en una especie de anteprecampaña, es decir, su activismo reciente es muy notorio respecto al que tenían anteriormente. Entonces, yo creo que va a ser muy importante también que se respeten las reglas que están establecidas en la reforma, en la constitucional, pero también en la nueva LEGIPE, de qué pueden hacer los servidores públicos o no respecto al proceso, ¿no? En qué momento pueden entrar o no. Por eso yo decía, tenemos desde luego casos como el de Roberto Gil, el de Marisela Morales, ex procuradora de Felipe Calderón, que también está aspirando a este cargo, pero también tenemos personas ligadas al partido en el poder, y creo que también es muy importante mencionar eso. Entonces, yo lo que creo, Jorge Armando, es que esta elección no necesariamente nos va a llevar a jueces químicamente puros y totalmente ajenos a cualquier interés. O sea, esta es una elección que, como en las elecciones de los otros poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, nos llevará a personajes con trayectorias revisables, con personajes con claroscuros, por algo son funcionarios públicos, gente que hace carreras políticas, y lo importante es que al final la ciudadanía pudiera tomar una buena decisión. Como decía Daniela hace rato, ahí el periodismo va a ser muy importante, porque hay que investigar, pero a todos, ¿no? Para ver, para que la ciudadanía tenga elementos. Va a ser complicada esta elección además, porque solo, por ejemplo, en la boleta para ministros van a aparecer 81 nombres. Entonces va a ser muy importante que haya información suficiente para que la gente decida a partir de estas listas, ¿no? No va a haber recursos públicos, no se les va a entregar una bolsa a cada una de las candidaturas. Exacto. Para andarse promoviendo. Los medios públicos, por cierto, estarán abiertos precisamente a que expongan sus ideas, pero también hay otro asunto interesante que quisiera comentar con ustedes, el tema del costo de este proceso electoral. En INE
pidió una cantidad de recursos, la Cámara de Diputados le puso un freno de mano, hay un recorte, por ahí de 7,000 millones de pesos tendrá el INE para poder realizar este ejercicio. Ya nos advirtió la presidenta Guadalupe Tadei que no podrá poner el INE las más de 170,000 casillas, sino habrá centros de votación. ¿Qué te parece eso, Aleida? Yo me quedé pensando cuando ella lo planteó así y me imaginé yo caminando unas 5 cuadras más y no le veo problema a eso. O sea, la ciudadanía, la población está muy interesada en este proceso de reforma judicial. Yo creo que es la primera vez que la población está tan cercana al Poder Judicial, por decirlo de algún modo. Y entonces, caminar 5 cuadras más no creo que nos vaya a inhibir a las personas que estamos interesadas. Ha habido mucho debate, mucha discusión pública. Nunca habíamos visto, por ejemplo, tantas personas dándole seguimiento a la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo vimos hace poco. Así que, bueno, este recorte efectivamente puede afectar algunas cuestiones respecto de la organización, pero no creo que ponga en peligro nada que tenga que ver con la organización completa de la elección a la reforma judicial. Del Poder Judicial. Creo que la ciudadanía está suficientemente involucrada como para, pues, dijo ella, vamos a tener que caminar 5 cuadras más que lo debido. Bueno, lo hacemos, estamos interesados y interesadas en ello. Hay un antecedente cuando se dio la consulta popular sobre el juicio o no a los expresidentes, precisamente se activaron centros de votación porque hubo un recorte presupuestal. Así es, y justo yo ayer revisaba los datos, fueron 57,000, fíjense, en 2021 la elección implicó instalar 160,000 casillas en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de la elección intermedia federal. En agosto se hace la consulta popular y en abril del 22 la revocación de mandato. En ambos casos, justo por un recorte presupuestal, se instalaron 57,000. En el caso de la consulta se hablaba de mesas receptoras y en el caso de la revocación, casillas. ¿Cuál es la diferencia? Que era una tercera parte de las casillas que se habían instalado y eso redujo en una tercera parte el gasto, porque lo más caro de una elección es capacitar el número suficiente de funcionarios de casilla para instalar las casillas y poner todo esto, más allá de los materiales que el INE ya los tiene. Yo coincido con Aleida en que no necesariamente que la casilla esté más lejos tiene que inhibir la participación. En esos casos, en consulta popular se alcanzó una participación del 7%, que era bajísima, pero porque me parece que la pregunta que se redactó era una pregunta que nadie entendía, ni siquiera quien la redactó, francamente. Y en el caso de la revocación de mandato, que se alcanzó una participación del 17%, la gente en realidad no había una intención de revocarle el mandato a Andrés Manuel López Obrador, sino más bien de ratificárselo. Entonces, lo que se movió en revocación de mandato pues fue el voto duro de Morena, básicamente, que eran en ese momento casi 17 millones de votantes que participaron en ese ejercicio. El voto de apoyo, de apapacho, de decir yo estoy con el presidente. Claro, sí, fue más una muestra de simpatía, pero fueron ejercicios interesantes que el INE hoy debería analizar para ver cómo puedes reducir el costo de una elección y, digamos, echarle ingenio. No le va a quedar de otra línea, Jorge Armando, porque ya esta decisión del presupuesto pues fue definitiva. Sí. Ya fue votada, el decreto está próximo a publicarse y quizás sí vale la pena empezar a ver cómo pueden hacer esta elección. A mí lo que me preocupa en realidad es que para que una elección ocurra necesitas otras cosas. Por ejemplo, ahorita que hablamos de escrutinio de candidaturas, ¿con qué dinero va a hacer el INE la fiscalización de los recursos que se usen aquí? ¿Con qué dinero va a investigar cómo se están financiando las campañas a nivel local? Hace rato se hablaba de crimen organizado. Ya tenemos prueba fehaciente en este país de que el crimen organizado se mete, por lo menos en la elección municipal, de manera clarísima. Entonces, sí se necesitan que haya apoyo de otras instituciones, quizá para lo que el INE no va a poder hacer, como por ejemplo un tema de fiscalizamiento del financiamiento y demás. Se habla de que a lo mejor Guadalupe Tadei dijo, a lo mejor pide una ampliación si veo que no me alcanza. El Eso INE nunca sucede. Una ampliación no ocurre. La ampliación no ocurre, ¿verdad? Eso sería nada más tiene que haber un proceso guajiro. de reingeniería total del instituto. Eso es lo que obligan con esto, porque ellos habían pedido 15,000 millones para su presupuesto base y ahora se está hablando de que solo tomen 10,000 para eso y que los otros 5,000
los puedan sumar a la bolsa que les quedó, que es una bolsa muy pequeña para la elección. Vamos a ver qué ocurre, pero aquí lo importante es que haya difusión del proceso. Yo no estoy muy seguro de que la gente ya esté entusiasmadísima con esto, ni siquiera estoy seguro de que la gente esté todavía plenamente informada, ¿no? Para esto van a servir muchísimo este tipo de programas, para que la gente de entrada sepa cuándo es, que sepa que el domingo 1 de junio de 2025 va a estar convocada nuevamente a las urnas, y la verdad sí va a ser muy importante que nosotros como periodistas, medios de comunicación, estemos informando a la ciudadanía de este proceso y de quienes compiten por estos cargos. Ahora, la reforma judicial es un mandato, está en la Constitución, habrá elecciones el primer domingo de junio para renovar la primera parte o el primer bloque del Poder Judicial. Las personas juzgadoras, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Estimada Leida, ¿por qué desde tu punto de vista era importante que se diera este proceso de democratización al Poder Judicial? Sabemos quienes planteamos que era impensable seguir teniendo un poder encerrado, que no le rendía cuentas a la gente, que daba sabadazos, que tomaba decisiones a espaldas de la gente, que nos hacía en tiempos de Diego Fernández Ceballos y compañía que pagáramos porque se quedaron ahí de acuerdo algunos intereses en que, por ejemplo, Jugos del Valle se le regresaran impuestos de forma indebida. O sea, se tomaron una serie de decisiones a lo largo de los años en este país que no nos explicaban, no sabíamos ni quién tomaba las decisiones, pero eran inatacables y definitivas. Desde tu punto de vista, ¿por qué era importante llegar a este punto de una elección en el Poder Judicial? Por muchas razones, además de las que muy bien has dicho, Jorge Armando, el Poder Judicial se ha caracterizado por ser un poder inaccesible para la ciudadanía. Sus decisiones no estaban al escrutinio público, o sea, se podían discutir en un foro académico, en una mesa de análisis, pero ellos y ellas no daban la cara y no explicaban por qué decidían de esa manera. Entonces, esto va a ser un parteaguas para que las personas juzgadoras tengan una conciencia total de que cuando deciden tienen que explicarle no solo al justiciable, no solo a las personas que están en el juicio, sino a la ciudadanía, porque tiene una serie de implicaciones en nuestros recursos públicos, en la calidad de la justicia, en a quién protegen, a qué poderes protegen, a qué intereses protegen, y en ese sentido había una necesidad de democratizar hacia el interior al Poder Judicial. Si el Poder Judicial hubiese tenido una conciencia y una autocrítica seria, profunda, y hubiese venido desde allí su cambio, su transformación, pues tendríamos otro panorama. Pero pues se tuvo que hacer una reforma profunda, estructural y sobre todo cortar los hilos endogámicos que tiene el Poder Judicial al interior. Vimos que eso de la carrera judicial es relativo porque todavía hay mucho nepotismo e influyentismo. Ernesto, ¿tú crees que con esta reforma, con la elección, entonces van a obedecer los jueces, magistrados y ministros a la ciudadanía directamente? ¿Se va a romper esa inercia de que antes pues estaban en función de los intereses de los mismos grupos? No necesariamente, o sea, es decir, si la elección sale bien y todo esto ocurre conforme al ideal de la reforma, digamos, si uno lee la exposición de motivos de la reforma, pues no puedes no estar de acuerdo en que quieres un poder judicial abierto, cercano al pueblo, a la ciudadanía, democrático y demás, donde no haya el nepotismo que existe hoy, donde hoy en día la propia Norma Piña dio datos de qué porcentaje de los que están en la carrera judicial son familiares de alguien más. Hoy en día todo queda en familia, ¿no? Así es, mira, yo no estoy necesariamente en contra de la elección, pero quizá hubiera sido mejor idea hacerlo de manera gradual. Me parece que someter al INE a la presión de hacer una elección en 2025, después de todo el desgaste de la elección de 2024, sin haber hecho incluso una reflexión de qué se pudo haber hecho mejor en el 24, va a complicar mucho las cosas para el sistema electoral. Quizá debió haberse planteado mejor para la elección intermedia de 2027, ahí incluso hubieras reducido costos muchísimo, hubiera sido una elección súper compleja, pero creo que se pudo haber hecho de manera gradual. A lo mejor otra idea que era buena era empezar con tribunal electoral,
Tribunal de Disciplina Judicial y Suprema Corte, que son los 3 cargos nacionales, digamos, que vamos a elegir en esta, y después te vas gradualmente ya a los juzgados de distrito, a los tribunales de circuito. Ya no se hizo así, ya estamos, ahora sí que la reforma va, como dicen, o la elección va, ya estamos aquí. Ojalá el legislativo esté muy atento de ver cómo sale, para que lo que no salga bien, pues que se perfeccione, ¿no? Así es. Pues interesantes reflexiones. Todavía vamos a regresar con mucho más. Tenemos otro bloque en esta mesa de análisis dominical, así que volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mientras en México hemos analizado la situación en el Poder Judicial, ¿qué está pasando en el panorama internacional? Hoy tenemos el gusto de recibir un enlace desde Madrid. Así que vámonos con Ina Afinogenova y Pablo Iglesias, quienes nos van a hablar de lo que está ocurriendo en Siria y Argentina. Vamos a escucharlos. Adelante. Amigas, amigos y amigues de Canal 11, desde los estudios de Canal Red en Madrid les saludan Ina Afinogenova y Pablo Iglesias. Así es, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este espacio de política internacional en el que hoy les vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Siria y de cómo lo está contando buena parte de la prensa occidental, ¿verdad? También les vamos a hablar de Argentina, donde la motosierra de Milei ha cumplido ya un año de acción con consecuencias catastróficas para la mayor parte de argentinos y argentinas. Bueno, vamos a empezar con Siria. ¿Por qué a los yihadistas que han tomado el poder en Siria y han hecho caer el régimen de Bashar al-Assad les llaman rebeldes? ¿Por qué no les llaman terroristas, Ina? Ay, Pablo, pues porque para la prensa de Occidente les pasa como en aquella canción de Jarabe de Palo. Depende, todo depende. Efectivamente, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Si tu periódico de confianza, tu televisión de confianza, tu radio de confianza llama terroristas a los yihadistas, entonces es muy probable que esos yihadistas no le gusten ni a Israel ni a los Estados Unidos. Dios bendiga a América y a Israel. Si por el contrario su periódico de confianza llama a los yihadistas rebeldes e incluso llega a decir que su líder es una suerte de Che Guevara árabe, entonces es probable que esos yihadistas no molesten nada a los Estados Unidos ni a Israel. Y ustedes se preguntarán, amigos de México, ¿cómo es posible que la prensa de supuestas sociedades democráticas pueda oscilar tanto en una cuestión así? ¿Por qué crees tú que será, Ina? Bueno, no te hagas el ingenuo. Sabes, como yo, que la mayor parte de los medios responden a intereses poco confesables. Para la mayor parte de los medios occidentales, los yihadistas pueden ser en función del momento, de las circunstancias y sobre todo de las necesidades del campo ideológico de la OTAN, una cosa y la contraria. Así es, amigos. ¿Recuerdan a los mujahidines que combatían contra la Unión Soviética en Afganistán hace ya 40 años? Esos eran héroes de la libertad, a los que incluso llegó a acompañar Rambo en una de sus películas. Sin embargo, los sucesores de aquellos mujahidines, los chicos de Bin Laden y de Al Qaeda que estrellaron los aviones de American Airlines contra las Torres Gemelas en Nueva York, esos eran terroristas. ¿Eran muy diferentes los amigos de Rambo y los chicos de Bin Laden? Pues la verdad es que no mucho. Y en estos días lo que estamos viendo en Siria es que el yihadismo heredero de Al Qaeda pues está avanzando. Pero claro, como su avance ha acabado con Bashar al-Assad... Que, ojo, que nunca ha sido un santo ni un líder antiimperialista tampoco, por decirlo todo. Efectivamente, pero si los yihadistas tumban a al-Assad y con ello perjudican a Rusia y a Irán al tiempo que favorecen a Israel, pues estos yihadistas ya no son terroristas, sino que son rebeldes. Así es, amigos, amigas y amigues que ven Canal 11. La misma prensa que llama terroristas a los militantes de Hamas porque son yihadistas, llama rebeldes a los simpáticos muchachos de Hayat Tahrir. El SAM, en política internacional y en el periodismo liberal, los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Por eso la prensa aplaude a los padres y a los hijos de Al Qaeda si ayudan a Estados Unidos a librarse de los soviéticos en Afganistán, de Muammar Gaddafi en Libia, de Saddam Hussein en Irak o de Bashar al-Assad en Siria. Y precisamente por eso, por la impresentable hipocresía de los liberales que hacen buenos a cuantos padres e hijos de Al Qaeda o a cuantas dictaduras petroleras les hagan falta para favorecer a Israel y a los Estados Unidos, tampoco debemos caer nosotros en la estupidez de convertir a los enemigos más o menos coyunturales del imperio en una suerte de socialistas árabes comprometidos en las luchas de liberación nacional o convertir al gobierno ruso en heredero de la Unión Soviética, que tampoco es que representara nunca la santidad socialista. La política internacional es, por
desgracia, siempre muy compleja. Pero antes de pasar a Argentina, vamos a dar algunos datos más de Siria. Recapitulemos. El pasado 27 de noviembre el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, el HTC, iniciaba en Siria una poderosa ofensiva, de hecho la mayor desde el alto el fuego pactado en 2020 entre Rusia y Turquía, que estabilizó la situación en el país. Bueno, sabemos que los del HTS son yihadistas, pero ¿sabemos algo más de ellos, Sina? HTS puede traducirse como Comité de Liberación del Levante y es una filial de Al-Qaeda en Siria, procedente de lo que solía llamarse Frente al-Nusra. Contaría con unos 30.000 efectivos y se fundó formalmente en 2017 como una coalición de milicias yihadistas suníes. Básicamente es una organización armada salafista que representa un tipo de islamismo totalitario y ultraconservador que además cuenta en sus filas con muchos yihadistas extranjeros. De hecho, el HTS, a pesar de lo que dice la prensa, es considerado por los propios Estados Unidos como una organización terrorista. La operación llevada a cabo estos últimos días por el HTS junto a las Fuerzas Armadas Árabes Sirias, apoyados por Turquía, ha desalojado del poder a Bashar al-Assad, que está con su familia en Rusia. Cayó el régimen y empieza algo que no está muy claro qué será, pero de lo que no hay duda es de quién gana y quién pierde. Está claro que gana el HTS y pierde al-Assad, que ganan Turquía, Israel y Estados Unidos y que pierden Irán, Hezbollah y los palestinos. Pero atención, también pierden los kurdos abandonados por Estados Unidos a merced de Turquía. Siria es uno de los países más complejos del mundo árabe. Hoy por hoy hay más de 6 millones de sirios y sirias refugiados. La de Siria es la guerra que más desplazados ha generado en el mundo, aunque con ellos y ellas no haya operado jamás la solidaridad ni la acogida europea como con los ucranianos. Estados Unidos e Israel parece que logran su objetivo y no se puede negar su responsabilidad en el auge de Al-Qaeda y de numerosas agrupaciones yihadistas en todo el mundo, así como por parte de las monarquías autoritarias como la de Arabia Saudí. Contra esas monarquías nunca hay, curiosamente, rebeliones democráticas, al revés. Con esas lo que se hace es pactar mundiales de fútbol, alfombras rojas diplomáticas y una absoluta tolerancia con sus violaciones de derechos humanos. La realidad en Siria y en Medio Oriente es compleja, pero ninguna complejidad cambia un hecho evidente. El crimen fundamental en la crisis de Oriente Próximo se llama sionismo. Y el sionismo y su Estado no representan una religión, sino un proyecto colonial, criminal, cuyo apoyo entusiasta por parte de los Estados Unidos es también un crimen, del mismo modo que lo es el hipócrita apoyo a Israel del continente que parió y desarrolló el antisemitismo, Europa. Las relaciones internacionales son complejas, sí, y toca explicar esa complejidad, pero sin dejar de tener clara una evidencia, que la defensa de la causa palestina es hoy la mejor expresión de la decencia en las relaciones internacionales. Bueno, Ina, vamos ahora con Argentina. Vamos con Argentina. 20 años es nada, cantaba Gardel en su tango Volver. Con Javier Milei en la Casa Rosada, un solo año ya parece demasiado. Desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia prometiendo una motosierra y cero gradualismos, la motosierra destruyó los salarios y las pensiones, frenó la industria, la obra pública, el empleo, el consumo, creó millones de nuevos pobres, decenas de miles de desempleados y millones de casi pobres, de aquellos que apenas se pueden permitir el lujo de comer una vez al día. A Milei le gusta mucho presumir de ser el primer presidente del mundo en aplicar las ideas de una pequeña secta estadounidense, los autodenominados libertarianos o anarcocapitalistas, a la política real. El sumum mercantilista que supera los anhelos de los liberales más empedernidos, que supone que todo puede ser comprado o vendido. El aire, un trozo de la calle, un órgano, una parte del mar, un enfoque económico que, según Milei, iba a ayudar a sanear la desastrosa situación financiera que heredaba, pero al revés, al final lo que ha pasado... Pues veamos de qué sirvió ese enfoque, aunque primero cabría preguntarnos si realmente lo que pone en marcha en Argentina es un anarcocapitalismo sacado de los manuales de Murray Rothbard o una versión más adulterada del neoliberalismo de toda la vida. ¿Qué fue lo que prometió en campaña, además de la dolarización, no hablar con comunistas y ser como Irlanda en 45 años? Prometió acabar con la inflación. Bueno, en el primer año de Milei la inflación alcanzó el 120% anual. Hace un año un paquete de medio kilo de sal costaba 300 pesos, ahora está a 1.200 y esto se aplica a toda la cesta de la compra. Pan, leche, carne, pañales, todo eso, el consumo de carne y de leche se desplomó. Buenos Aires hoy es más cara en dólares que Madrid, Miami y ni hablar de Ciudad
Ciudad de México. ¿Bajó la inflación? Sí, un poco, destruyendo el poder adquisitivo de los argentinos. Los precios no crecen más porque, total, nadie puede comprar nada y el FMI está feliz. Está feliz. También te digo que parece que va a acabar con la pobreza, pero bueno, literalmente, me explico. En diciembre de 2023, Milei asumió con un alarmante 41,7% de pobreza. Esa fue la cifra que le dejó a Milei el zurdo empobrecedor de Alberto Fernández. Bueno, en un año la motosierra de Milei cosechó más de 7 millones de nuevos pobres, alcanzando más de la mitad de la población del país. A los muy pobres habría que sumarles también a los casi pobres y tendríamos un 73% de los argentinos malviviendo, pero no es todo. Escuchen. Bueno, y también hay que contar, Guille, un episodio que ocurrió hace unos minutos. Un jubilado, más o menos 70 años, estaba en el box de atención. Aparentemente hubo algún inconveniente, o le faltaba algún papel, o no podía terminar de realizar el trámite. Y bueno, el hombre sacó un bidón de nafta y se roció con este líquido, presumiblemente nafta, vamos a decir, y también ingirió un poco. También, según cuentan los empleados, el hombre sacó un encendedor y instantes antes de que pudiera cometer alguna tragedia, el empleado alcanzó a quitarle el encendedor. Está sucediendo hoy en la Argentina de Milei. Jubilados que se pasaron toda la vida trabajando llegan a la desesperación de intentar quemarse a lo bonzo porque el presidente eliminó la cobertura gratuita de medicamentos e impuso un veto al aumento de las pensiones. Un método infalible, claro, para reducir la pobreza, dejar morir a los pobres. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Te acuerdas, no? De los famosos afueras. Bueno, sirvieron para este otro logro que reportar al Fondo Monetario Internacional. El gasto público se redujo en un 30%. Un pasito más hacia ese futuro irlandés, ¿verdad? Puede ser, pero no para las mayorías populares, sino para los más ricos. Son los que se enriquecieron en este año dorado. Ellos están en Irlanda y, si me apuras, también en Suiza. Grandes bancos, Santander, Banco Macro, BBVA, que obtuvieron ganancias récord de más del 100% porque a ellos la inflación les impactó positivamente. Grandes energéticas, Metrogas, YPF, Pluspetrol, que multiplicaron sus ingresos básicamente porque se les permitió cobrar a los clientes lo que les dé la gana sin limitaciones de ningún tipo en los precios. Genial. Empresas alimenticias que aumentaron sus ganancias de manera exorbitante, vendiendo menos y ganando más, porque al igual que las energéticas pueden poner el precio que les dé la gana. Telefónicas, ganaderas, sojeras. ¿Para quién gobierna el presidente que llegó a combatir a la casta? Para lo más concentrado de la casta. ¿No es eso el sueño libertario hecho realidad? Y luego está el capital extranjero, literalmente de fiesta, o más bien de feria. A través del llamado RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, Milei otorgó todo tipo de beneficios fiscales a grandes empresas transnacionales. Ahora se puede, por ley, extraer recursos naturales del país, exportarlos con poca o ninguna elaboración, no generar ningún beneficio en el territorio, no pagar impuestos y dejar en Argentina solo una cosita, una cosa, el daño ambiental generado, además de los exiguos sueldos de los trabajadores poco cualificados. Claro, un esquema redondo. Cuando Murray Rothbard comenzó a dar forma a la ensalada conceptual que conocemos como anarcocapitalismo, se veía a sí mismo como un luchador contra el poder financiero. ¿Te lo puedes creer? Como oye, ¿no? Denunciaba al poder financiero por su acceso privilegiado a los poderes del Estado y echaba pestes de los dueños de JP Morgan o la actual Chevron. El problema es que su receta ahora mismo solo favorece a esos mismos señores de los que aborrecía la casta. Los pobres financian a los ricos con impuestos. Los ricos pueden expoliar los recursos del país gozando de un régimen fiscal de privilegio. El Fondo Monetario Internacional da palmaditas en la espalda y la inflación ya no sube más porque entre esa más de la mitad de la población de pobres y el otro tercio de casi pobres no queda nadie para
para consumir el libertarismo de Milei, una herramienta de redistribución de la riqueza a la inversa, de los más pobres hacia los más ricos. Todo un Robin Hood al revés. Devolvemos la conexión a Ciudad de México. Pues muchas gracias a ambos por esta participación. Esa película del régimen neoliberal ya la vimos, ya la vivimos en México. Por cierto, Javier Milei recién fue de porrista como presidente de Argentina a un evento de Donald Trump y luego también anduvo buscando a Elon Musk para la fotografía. Resulta que la Argentina de Milei, y eso es interesante, se está convirtiendo en un faro de esperanza para el neoliberalismo en México. Ahí estuvo recientemente Ricardo Salinas Pliego en un evento mal hablando de los zurdos y de la izquierda progresista. ¿Cómo la ves, Aleida? Trágica la situación en Argentina, por eso la población, el pueblo, la ciudadanía debemos estar muy atentos, muy atentas a qué tipo de candidatos y candidatas quieren gobernarnos, porque nos podemos llevar una tragedia como esa y no va a ser nuestro caso. Ricardo Salinas Pliego está en el escrutinio público en nuestro país, no va a pasar porque está muy politizada nuestra ciudadanía. Y bueno, el caso de Argentina nos revela que no es verdad eso que se piensa de que los derechos siempre van hacia adelante. Siempre puede haber algún momento en el que los derechos van hacia atrás. Están en una situación en Argentina de regresión de derechos sociales. ¿Cómo ves lo que sucede en Argentina, estimado Ernesto? Porque, bueno, Javier Milei dice que tiene recetas económicas y que es proempresa, que las cosas van a estar mejor en Argentina. A mí me llamó la atención una escena reciente en donde el presidente de Argentina fue a la inauguración de un supermercado, como si fuera un evento histórico en Argentina, lo que nos habla del deterioro económico que han tenido, porque supermercados en México hay a la vuelta de la esquina, Ernesto. Sí, y el fenómeno Milei nos habla del deterioro de la democracia, ¿no? O sea, lo que le pasa a un país cuando no cuida su democracia, que abre la puerta a personajes de este tipo, que hoy están destruyendo pues prácticamente la economía y la columna vertebral en términos de sociedad de un país, ¿no? Como es Argentina. Es muy lamentable. Lo que es sorprendente es que se le haya votado, ¿no? Que haya llegado al poder y que todavía tenga ahí algunos simpatizantes, ¿no? ¿Crees que en México hay grupos políticos que quisieran eso para el país? O sea, que lo tienen como referente a Milei, la motosierra y todo esto. La fórmula económica neoliberal pues siempre está presente como referente de algunos partidos políticos. Yo creo que la oposición en México de varios años para acá, yo creo que se ha equivocado justamente en pensar que esas fórmulas pueden llevarlos a ganar elecciones. A lo mejor les gana simpatía en un núcleo de votantes muy duro, pero evidentemente no los ha llevado a ganar elecciones. Ahora que viene la puerta para nuevos partidos políticos en enero de 2025, habrá que estar muy atentos a ver quiénes, qué grupos, qué organizaciones llevan solicitudes al INE para hacer partidos políticos. Seguramente podemos ver ahí a gente. Yo no veo este tipo de extremismo en los partidos políticos formales, PRI y PAN básicamente, pero podríamos verlo en personajes, ¿no? Que ya trataron de ser candidatos presidenciales la vez pasada. Mencionaba Aleida a Salinas Pliego. Hay que leer el libro de Matthew sobre la fórmula Salinas para ver qué clase de personaje es y qué intereses protege o qué intereses lo han protegido. Pero yo creo que ahí hay que estar atentos de ver qué organizaciones son las que intentan fundar un partido político el próximo año. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a ambos por haber estado conmigo en esta mesa de debate. Espero que continúen con su presencia. Soy Jorge Armando Rocha. Muchas gracias a todos ustedes que han estado muy atentos al programa. Les agradezco toda su atención. Continúen en la señal del 11. No se vayan.